redacción de la introducción, ¿sí? Luego de la redacción de la introducción, según las pautas que hemos indicado en la semana previa, hay una parte que complementa esta sección de la introducción que se llama antecedente de investigación. Ojo, es- esta parte de la introducción no lleva ningún subtítulo, ¿ok? El título es introducción y dentro de la introducción está la sección de antecedentes, que vuelvo a repetir, no lleva ningún subtítulo. Los antecedentes de investigación son relevantes porque nos van a ayudar a justificar la misma. Los antecedentes de investigación nos van a permitir conocer el contexto de estudios previos respecto a nuestras dos variables de interés. ¿Correcto? Se describe el contexto de cada estudio y obviamente el estudio está vinculado al tema de investigación que tenemos. Y para el curso de tesis 2, cada antecedente nos permitirá comparar con nuestros resultados en una sección que se hace en el curso de tesis 2 que se conoce como discusión. Entonces, por eso es importante ya en el proyecto de investigación tener ubicados, seleccionados y redactados nuestros antecedentes de investigación. Cuando mencionamos la redacción de los antecedentes es porque lo que buscamos es que usted realice esa acción, no solo copie el resumen o el abstract, ¿no? No copie o parafrasee el resumen, ¿no? Muchas veces piensan que cogen el resumen, lo pegan en la zona y hacen un antecedente, y no, eso no es lo que buscamos. Buscamos que usted lo redacte. Y obviamente para redactar ello, necesitamos que usted, por cada artículo original que evalúa la relación de interés entre las dos variables que usted tiene, identifique, no necesariamente en este orden, pero que identifique los autores, que identifique el propósito de la investigación, el propósito del artículo original, ¿sí? Que está leyendo, qué es lo que han encontrado respecto a las dos variables de interés que usted tiene, qué es lo que concluyeron y cuál es el soporte estadístico para afirmar la conclusión que usted ha encontrado dentro de estos autores, ¿correcto? Entonces, cada artículo original le debe permitir redactar un antecedente. Cada antecedente tiene una estructura de párrafo muy similar a esta que está apreciando. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta respecto a la redacción de los antecedentes? No, Perfecto, seguimos. Las otras dos secciones que vamos a comentar es el problema y las hipótesis, ¿correcto? Es el punto 2 o punto 4 de la norma de investigación que tenemos. Entonces, enunciado problema y la hipótesis. La pregunta de investigación, obviamente, está basada en la estructura PECO que ustedes ya manejan, ¿correcto? Entonces, ya tienen que tener un PECO muy claro, muy definido, y ese PECO es el que va a dar soporte a la pregunta de investigación. Así como el PECO dio soporte la semana previa al título, en esta oportunidad la estructura PECO también va a permitir elaborar la pregunta de investigación. Obviamente debe redactarse en un enunciado que sea una interrogante, ¿correcto? Con los signos respectivos. Y a esa pregunta de investigación se le va a dar una respuesta temporal denominada hipótesis. Obviamente, esa respuesta temporal, sí, obviamente esa respuesta temporal tiene que estar sustentada
por los antecedentes de investigación que has identificado, ¿correcto? Y obviamente la hipótesis da una respuesta específica a la pregunta de investigación que has encontrado. Entonces, la hipótesis es la explicación temporal a la relación entre las dos variables de tu interés. Para redactar estas hipótesis, tienen que conocer que hay dos hipótesis que deben redactar. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula o hipótesis estadística se redacta en un sentido en el cual no esperas encontrar ninguna relación entre tus dos variables de interés. Es decir, se va a redactar como que la variable A no es factor de riesgo para la variable B, o que la variable A no es un predictor para la variable B, o que la variable E no está asociada con la variable A, o que la variable A no tiene validez para el diagnóstico de la enfermedad de tu interés. Entonces, básicamente la hipótesis nula se redacta en un sentido en el cual no esperas ninguna relación entre las dos variables de tu interés. Mientras que la hipótesis alternativa se debe enunciar indicando lo que el investigador espera encontrar, es decir, espero encontrar que la variable exposición es un factor de riesgo para el nombre que tenga tu variable de respuesta. Espero encontrar que, sí, esa es la hipótesis alternativa. Que la variable A está asociada a la variable B, que la variable A es un predictor para la variable B. Entonces, de acuerdo a los nombres específicos, obviamente, que tengan tus variables, podrás enunciar esa condición. Entonces, la hipótesis nula, en un sentido de no esperar ningún tipo de relación entre las variables, y la hipótesis alternativa, enunciándola en un sentido en el sentido que esperas encontrar dentro de tu investigación, obviamente basado en los antecedentes. Entonces vamos a ver ahora, según la estructura PECO. Vamos a pensar que este modelo causal es el modelo causal que el investigador está interesado en demostrar. Entonces, esto debe ir a una estructura denominada estructura PECO, que la vemos allí, en donde puedes identificar la exposición, el comparador, la variable resultado y la población de interés. Bien, ahí está el PECO bastante claro. Esos elementos tienen que estar dentro de la pregunta de investigación, dentro del título y dentro de las hipótesis. Por ejemplo, si este es el título, aquí puedes ver la variable exposición, puedes ver el comparador, puedes ver el resultado y puedes ver la población, ¿sí? Ahí hay un enunciado de título. La pregunta de investigación tiene que tener los mismos elementos, pero en un sentido de interrogación, un sentido de pregunta. Entonces ves nuevamente exposición, comparador, resultado, población. Bien, es bastante sencillo. La hipótesis tiene que tener los mismos elementos que han ido desde tu título. Por ejemplo, la hipótesis nula debería indicar que no hay asociación, que no es un factor de riesgo, que no logra obtener el resultado de interés, ¿correcto? Que no hay relación entre estas dos variables. Y la hipótesis alternativa debería ser lo que el equipo investigador pretende encontrar, ¿correcto? Y obviamente tiene que estar basado en los antecedentes de investigación que haya seleccionado. Veamos otra propuesta. Vemos aquí una prueba diagnóstica, otra prueba diagnóstica, la enfermedad que pretendes diagnosticar y la población de interés. Nuevamente una estructura PECO bastante simple,
El título tendría que tener la prueba 1, la prueba 2, el outcome y la población. Como ven, están los elementos dentro del título. Si has seleccionado estos 4 elementos para que vayan en el título, esos 4 elementos tienen que ir dentro de la pregunta de investigación en sentido de interrogación. Prueba 1, prueba 2, resultado, población. Y los 4 elementos que has seleccionado deben ir en las hipótesis, indicando en la hipótesis nula que una prueba no es mejor que la otra, y en la hipótesis alternativa, enunciando la prueba que teóricamente, según tus antecedentes de investigación, debería tener una mayor validez para el diagnóstico de la enfermedad de Pinterest. Y veamos aquí otro ejemplo, un diseño transversal. Nuevamente, población, exposición, comparador, outcome. Entonces, si seleccionamos que la exposición, el outcome y la población deben ir, de todos modos, tenemos aquí población, población, aquí está, población, outcome, exposición. La pregunta de investigación tiene que ser redactada en sentido de redacción, en un sentido de interrogación. Vemos aquí las dos variables de interés y aquí vemos la población. En la hipótesis nula, debes enunciar que no hay relación entre las dos variables de interés, mientras que en la hipótesis alternativa, debes enunciar lo que esperas encontrar según la teoría o antecedentes de investigación previos. Por en este caso, que la obesidad es un factor asociado con artrosis. Entonces, como ven, una vez que defines los elementos del PECO que vas a colocar en el título, esos elementos deben respetarse y redactarse en la pregunta de investigación y en las hipótesis, tanto nula como alternativa. Bien, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Bien, repito, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, perfecto, entonces por favor, para esta semana esperamos pues que ya tengan la hoja de generalidades, que tengan la introducción redactada, que le agreguen los antecedentes, que puedan redactar su pregunta de investigación, sus hipótesis, que ya tengan un diseño seleccionado, una gráfica de diseño, que tengan el tamaño de muestra que les permitió validar la factibilidad. Como ven, las secciones se van aumentando y con el propósito pues, de lograr un producto concluido para la semana 13 de este curso. Bien, entonces por favor antes de retirarse coloquen el término presente en el chat del Zoom y luego ya pueden